El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque ellos lo conocían, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de Cuaresma y hoy se nos presenta el Evangelio de San Juan con el tema de la purificación del templo. Si nosotros nos damos cuenta, este Evangelio y este tema de la purificación del templo aparece en los 4 evangelios. En los evangelios sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, y en el Evangelio de San Juan. Si nosotros leemos los 4 evangelios, no todos dicen lo mismo o no todos tocan el mismo tema, pero es curioso que este evangelio o esta purificación del templo sí lo tocan los 4 evangelios. Ya desde ahí nos está diciendo la importancia de este tema, porque los 4 evangelistas pues narran, ¿no? este suceso. Entonces eso significa el impacto de este mensaje de la purificación del templo. Ahora bien, los judíos desde luego no practicaban los sacramentos. Los sacramentos los instituyó Jesús. Jesús fue judío, pero él instituyó los sacramentos para tener vida. Los sacramentos son para los vivos, no para los muertos. Y muertos no me refiero solamente a aquellos que ya no experimentan una vida terrenal, sino muertos también me refiero a los que están muertos a la gracia de Dios. Para ellos no son los sacramentos, ¿no? Claro, si se convierten sí, pero los sacramentos son para los vivos. Los judíos no tenían sacramentos como tal, o al menos como nos los presenta Jesús. Ellos tenían una especie de sacramentos. Por ejemplo, nosotros cuando queremos pues purificar nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu, acudimos al sacramento de la reconciliación, nos confesamos. Los judíos no tenían una confesión como tal, no como nosotros la tenemos. Ellos, para purificar de sus pecados, para purificarse de sus pecados, tenían que ofrecer un sacrificio. Tenían que ir al templo de Jerusalén, llevar un buey, una oveja o unas palomas, según los pecados, pero también según la posibilidad económica de aquella persona que quería purificarse. Si era una persona que contaba o que estaba en un buen estado económico,
pues desde luego ofrecía un animal grande. José y María, cuando entran al templo, ofrecen, dice el Evangelio, 2 tórtolas o 2 pichones, ¿no? Nos habla de una pobreza, de una sencillez. Entonces, cuando el judío se quería purificar, tenía que llevar un animal al templo, se lo tenía que entregar al sacerdote. El sacerdote hacía el sacrificio en el altar, derramaba la sangre sobre el altar, y una vez que derramaba la sangre, en ese momento quedaban purificados pues aquel judío que ofrecía ese animal. Pero si nosotros nos adentramos a ese sacrificio, pues era todo un esfuerzo, ¿no? Válgase la expresión, era todo un sacrificio. ¿Por qué? Porque muchos vivían lejos de Jerusalén. Ahorita ya los medios de transporte pues nos acortan, pues, si no bien las distancias, pero sí el tiempo nos pueden acortar. Si alguien quiere ir, no sé, a otro continente, por ejemplo Europa, pues puede tomar un vuelo y en 11 horas más o menos, pues se está en este continente, ¿no? Pero en la época de Jesús no estaban pues estos medios de transporte. Entonces, para ir al templo de Jerusalén era hablar de jornadas, de muchos días, semanas, incluso meses, para llegar al templo de Jerusalén. Entonces, cada judío que quería purificarse tenía que llevar desde casa pues su animal, ¿no? O sus pichones, sus palomas, su oveja o su buey. Entonces, eran jornadas donde aquella persona pues tenía que cuidar al animal, lo tenía que proteger, lo tenía que alimentar, ¿no? Imagínense, pues aquella persona que va a mitad de camino y que la oveja se enfermara y se muriera, ¿qué sentido tendría la purificación? Entonces, era un cuidado, ¿no? Pero también hablábamos de un vínculo, ¿no? Un vínculo de cercanía. La persona de una u otra manera se encariñaba con la ofrenda, ¿no? Con el animal, pues la alimentaba, la cuidaba de que pues a cualquier otro animal pudiera pues tomarla como presa, ¿no? Entonces era un vínculo, ¿no? Era un sacrificio, era un esfuerzo, era un cuidado, un amor que implicaba la purificación. Llegó, podríamos decir, la modernidad también al templo de Jerusalén, ¿no? Para que muchos ya no tuvieran el trabajo, el sacrificio de cuidar a su animal desde casa. El templo de Jerusalén ofrecía ese servicio, ¿no? Se te vendía el animal en el templo de Jerusalén y es más, se le llevaba directamente al sacerdote. Entonces tú, si querías purificarte, pues ya no necesitabas llevar un animal, ya tenías que llevar un poquito más de dinero, ir al templo, comprar tu animal y se llevaba al sacrificio. Entonces, una interpretación sencilla, pero eso no significa que profunda. Una interpretación sencilla de este evangelio es que Jesús se enojó porque estaban haciendo negocios en el templo. ¿Sí? Pero en el fondo no, Jesús no se molesta por eso. Jesús no, la molestia de Jesús no es eso, sino más bien es algo más profundo y teológico. No siempre lo fácil puede ser el camino correcto. No siempre lo sencillo es el camino, la solución a nuestros problemas. Porque a veces podemos aplicar algunos refranes, ¿no? El flojo trabaja doble, lo barato sale caro. Entonces, Jesús en primer lugar nos está diciendo, para experimentar la vida de gracia, hay que experimentar una vida de sacrificio, hay que experimentar una vida de esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros, por no esforzarnos, experimentamos las consecuencias de nuestros mismos actos? Yo veo algunos adultos mayores, ¿no?, que no educaron a sus hijos y ahorita pues es un problema porque sus hijos no los respetan, porque sus hijos no los toman en cuenta, porque sus hijos no los quieren, ¿no? Entonces, a veces lo fácil sale más caro, ¿no? A veces lo sencillo sale más complicado. Entonces Jesús nos dice, para el perdón de los pecados, para la vida de gracia, desde luego implica todo un esfuerzo, todo un sacrificio. Y también dice
dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Ante la pregunta que le hacen los fariseos, ¿qué señal nos das? ¿Qué signo nos das de que tú puedes actuar con autoridad? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Para la purificación necesitamos el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia, etc. Pero también necesitamos destruir. Y aquí cada uno de nosotros podríamos aplicar nuestra reflexión personal. ¿Qué es lo que necesitamos destruir? Tal vez un pecado, tal vez una actitud, tal vez una relación que no es muy sana, tal vez una mentalidad. Necesitamos destruir tantas cosas. A veces nos quejamos y hay gente que dice, yo no puedo perdonar, por más que quiero perdonar, yo no puedo perdonar. Ya lo intenté, ya le pedí a Dios, ya hice mucha oración, pero no puedo perdonar. Porque nuestro corazón desde luego está lleno de rencor, de odio, de amargura, entre otras cosas. No hay espacio para el perdón. Pero si tú sacas el odio, si tú sacas el rencor, desde luego que va a haber espacio para el perdón. ¿Cuántos de nosotros en casa tenemos y guardamos cosas que no utilizamos, que no necesitamos, ¿no? Que las tenemos ahí almacenadas, ¿no? Pues lo mismo en el corazón, metemos cosas que no ocupamos, que no necesitamos, pero que sí están ocupando un espacio que bien lo puede ocupar el perdón, la caridad, la misericordia, entre otras cosas. Entonces, para que Jesús nos pueda reconstruir, desde luego tenemos que experimentar una vida de gracia. Desde luego que tenemos que experimentar una purificación. Necesitamos purificarnos de nuestros pecados. Lo decíamos en el primer domingo del tiempo de Cuaresma, hace tres domingos. Es necesario clarificar algunos conceptos porque ya vamos creyendo que el pecado es lo que yo considero pecado y si no lo considero pecado, no es pecado. A veces vamos pensando, ¿no? que el pecado solamente se puede resumir en 3 cosas: robar, matar y violar. Como no robo, como no mato y como no violo, pues entonces no soy una persona mala. Pues para el sacramento de la Pascua, para el sacramento de la Eucaristía, es necesario la purificación, es necesario la reconciliación. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos, podemos caer en esa tentación de acercarnos al sacramento de la Eucaristía sin acercarnos antes al sacramento de la reconciliación? En una ocasión, ustedes son testigos, ¿no? Cuando doy la indicación para la comunión, les digo, quienes estén preparados, hacemos una fila en cada pasillo. En una ocasión me decía una persona, padre, pues, ¿qué no es como redundar? Pues se supone que si yo voy a comulgar es porque estoy preparado. Le digo, bueno, para tu lógica sí, pero para la lógica de muchas personas no. ¿Cuántos de nosotros caemos en ese sacrilegio de comulgar sin experimentar antes el sacramento de la confesión? Y dice Santo Tomás de Aquino, podemos comulgar nuestra salvación o podemos comulgar nuestra condenación. Un mismo alimento causa doble efecto. A los buenos les da la vida y a los malos les da la condenación eterna. No con ello quiere decir que a partir de hoy pues no comulguen, ¿no? Para no arriesgarse, ¿no? A partir de hoy hay que esforzarnos, ¿sí? Para presentarnos con un corazón puro, con un corazón sincero. Entonces, es Jesús el que corre a los vendedores y a los cambistas, no porque estuvieran haciendo negocio, sino Jesús está diciendo, a partir de hoy, ese ya no va a ser el sacrificio. A partir de hoy, ya no es necesario que tú traigas un animal para ser sacrificado. A partir de hoy yo voy a ser el cordero. A partir de hoy yo voy a ser el que va a derramar la sangre para el perdón de los pecados. Por eso el sacerdote, previo a la comunión, dice, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, teológicamente este evangelio, Jesús nos está diciendo, mira, a partir de hoy, esos sacrificios ya no son necesarios, ¿no? A partir de hoy, yo voy a ser el sacrificado por el perdón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no nos vaya a pasar como los judíos
del tiempo de Jesús, hacer una ofrenda pues no digna, hacer una ofrenda pues no purificada, pensando, creyendo que estamos haciendo bien las cosas. Podemos caer en esa tentación, que lo que yo creo, que lo que yo pienso es lo que está bien, y incluso lo podemos justificar como ni modos que Dios se vaya a enojar por estas cosas, ¿no? La misma Sagrada Escritura, el mismo Jesús en el Evangelio, pues nos los está diciendo, nos está orientando, y nos orienta desde luego por medio de una conciencia, por medio de una fe, por medio de una razón. Que no le queramos hacer caso, pues ya es otro tema, pero Dios nos invita desde luego a presentar una ofrenda digna, a presentar una ofrenda acompañada con el esfuerzo, con el sacrificio, para desde luego valorar y disfrutar esta vida eterna, esta Pascua eterna que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Se ponen de pie.